oportunidad, nuestro grupo nos ha tocado explicar lo que es el tema de la inflación del libro Política Económica de los autores Andrés Fernández Díaz, José Alberto Parejo y Luis Rodríguez. Nuestro tema, que a continuación iniciamos ya lo que es nuestro tema en sí, la inflación. Entonces hacemos una definición básica. Comencemos con una definición básica de lo que es la inflación. La inflación viene a ser un proceso prolongado de aumento en todos los precios de la economía, el cual afecta al nivel general de los precios de manera permanente. Clasificación. Para tomar esta clasificación hemos tomado en cuenta los anteriores capítulos, porque hay diferentes tipos de inflación. Entonces hemos tomado esta clasificación. 1. Explicación de la inflación mediante la teoría cuantitativa. La inflación de demanda, inflación de costes, la explicación monetaria de la inflación estructural, inflación con estancamiento, la inflación desde la perspectiva mayoritaria actual de los bancos centrales de los países más desarrollados. Antes de proseguir con lo que es la clasificación de la inflación, cabe destacar algo muy importante, que en los países más desarrollados, la lucha contra la inflación como objeto de política económica se ha visto distorsionada de alguna manera o mejorada de alguna manera en dos aspectos. Uno, se le ha concedido un carácter prioritario en relación a los demás fines de la política estabilizadora. Dos, por otro lado, la política antiinflacionista debe incluir las necesidades de reformas estructurales, puesto que ahora la inflación viene a ser más estructural. Ahora seguimos en sí lo que es la clasificación, ¿no? Explicación de la inflación mediante la teoría cuantitativa. La teoría cuantitativa tiene dos versiones. Una que es la formulación clásica. Explicamos, eso nos dice que la formulación clásica nos explica que no existe otra razón para conservar el dinero que la necesidad de disponer esta como medio de pago, o sea, solo para realizar transacciones. Para la comunidad en su conjunto, el volumen global de saldo mantenido para realizar esas transacciones depende principalmente de factores de tipo institucional. ¿A qué factores nos referimos? 1. A la renta percibida. 2. La estructura del gasto de las personas. 3. La distribución de los gastos efectuados por las unidades económicas. 4. Y por último, el grado de empleo del crédito. Los economistas clásicos hacían la hipótesis de que estos factores eran aproximadamente constantes a corto plazo, con lo que la relación entre el valor de las transacciones expresadas en términos monetarios y el saldo en dinero eran también constantes. A esta relación se le denomina ecuación de Fisher, como tenemos a continuación. Esa formulación, que es la velocidad media de circulación del dinero, que es igual al precio por el tiempo en el dinero, nos indica o sirve para expresar el número medio de las veces que se utiliza el dinero a lo largo del periodo en que se están realizando las transacciones. Expresado de otra forma viene a ser el dinero por la velocidad media de circulación del dinero igual a los precios por el tiempo. Conocida también, como ya les había dicho, ecuación de Fisher. ¿Qué nos indica esta fórmula? Esta fórmula nos indica que el gasto total de la comunidad, expresada en unidades monetarias, viene a ser igual al valor monetario de todas las mercancías, que son objeto de transacciones. Entonces, en palabras más simples, esta fórmula nos quiere decir que el dinero pagado por los compradores es igual al dinero cobrado por los vendedores. Fórmulas más simples. La teoría cuantitativa
cuantitativa, en la teoría cuantitativa se formulan tres hipótesis básicas, que es: 1. La variación de B, de la velocidad de circulación y del tiempo, son independientes de la variación del dinero. 2. Que la velocidad y el tiempo solo cambian lentamente con el tiempo, pudiendo suponerse que esas son constantes a corto plazo. 3. Que el dinero produce variaciones en el precio. Entonces tenemos así que la teoría cuantitativa del dinero como una teoría de nivel de precios viene determinada únicamente por la oferta de dinero en términos nominales. Esa es la fórmula entonces. 2. La otra versión es la ecuación de escuela de Cambridge, cuyo interés se centra en analizar los factores que determinan la demanda del dinero, a comparación del otro que solo se interesaba por la oferta de dinero. En resumen, la cantidad de dinero demandada por un individuo depende de la conveniencia de su conservación, de las expectativas, de los costos de oportunidad de dicha conservación, de los recursos de la persona, etc. Este postulado es desde el enfoque de Foucault, donde nos dice que la demanda de dinero viene a ser igual a K por B, que la demanda de dinero viene a ser igual a K por P por Y. En efecto, la demanda viene a ser igual a la oferta. En conclusión, estas dos versiones nos vienen a dar la misma conclusión, ¿no? El mismo fin. En resumen, la teoría cuantitativa, como ya les he dicho, que tiene dos versiones: la formulación clásica y la ecuación de la escuela de Cambridge. En la formulación clásica, el punto central del análisis se halla en la velocidad media de la circulación del dinero respecto al valor de las transacciones. En la ecuación de la escuela de Cambridge pone el énfasis más en la posesión del dinero en efecto que en la oferta, en efectivo que en la oferta. En la formulación clásica, también por otro aspecto, es un enfoque más macroeconómico, mientras que en la escuela es un enfoque microeconómico. Esas son las conclusiones de esa teoría cuantitativa. A continuación les voy a presentar a mi compañera Catherine Hancock, que les va a continuar con la exposición. Bueno, prosiguiendo con la exposición, les voy a dar a conocer lo que es la inflación estructural. Haciendo una historia, vemos que en el siglo XXI la inflación era reducida, por lo que se pasó a denominar esta inflación como lo que es la tasa natural o estructural. ¿Esto a qué se debió? A lo que son los hábitos inflacionistas, la estructura económica, las distorsiones del mercado, las actuaciones de los agentes económicos. ¿Qué pasa? Que en este tiempo se aplicaba lo que son políticas coyunturales. Estas no servían para la economía, no daban fruto. Por eso se pasó a lo que son las políticas estructurales. Y esta es la característica principal de estas políticas, era que tenían flexibilidad y competencia. Dentro de lo que es inflación estructural se presentaron dos modelos: lo que es el modelo iberoamericano, que eran aplicados a lo que son los países latinoamericanos. Las estructuras defectuosas, los factores inflacionistas respecto a la población, era que tenía una población creciente, los movimientos migratorios eran altos, los flujos y preferencias de la población eran cambiantes. Y lo que son respecto a los factores de producción, tenemos que la mano de obra era sin cualificar, el mercado de capitales era poco desarrollado, la oferta de empresarios era inelástica. También tenemos los factores de producción y distribución. Tenemos que las exportaciones de los productos primarios eran muy altas en comparación con lo que es el Producto Bruto Interno. Las exportaciones se hacían con pocos productos. Las importaciones mayoritariamente eran de productos industriales. Había mayores monopolios y oligopolios de oferta. Y dentro de los factores institucionales tenemos la mala administración pública y el sistema fiscal regresivo. Dentro del modelo escandinavo, este modelo era aplicado a lo que son países occidentales o europeos. Y dentro de los factores que impiden el normal funcionamiento de los mecanismos de mercados, tenemos las diferencias de productividad de
fuente de crecimiento de los salarios monetarios en ambos sectores. La elasticidad-precio y la elasticidad-renta eran diferentes para las producciones de los dos sectores. Tenemos también la limitada flexibilidad al descenso de precios y salarios monetarios. Ahora pasemos a lo que es inflación con estancamiento. ¿Qué significa esto? Que en la economía se va a presentar lo que son mayores niveles de paro o desempleo, junto a lo que son mayores niveles de inflación. ¿Cuáles son los orígenes y la naturaleza de esta inflación y estancamiento? Antes de 1967, en las economías occidentales, se presentaron lo que son las tensiones inflacionarias, mayor ritmo de crecimiento, lo que en Estados Unidos provocó lo que es el exceso de demanda, en Europa la expansión social en Francia, y junto con los problemas en el sistema monetario internacional, provocaron lo que es el incremento de los precios de las materias primas, la subida del precio del petróleo, la harina de soya experimentó más alrededor del 400%, los precios de los minerales se dispararon. Y junto con esto se aplicaron lo que son políticas monetarias, y estas políticas monetarias no sirvieron para la economía y condujeron a lo que son mayores niveles de desempleo y menores niveles de actividad económica. Y para esta inflación se aplicaron diferentes esquemas, lo que es el esquema del IPSE y las curvas de Phillips. Tenemos que el esquema del IPSE es la relación entre lo que es los salarios y desempleo. Y del esquema del IPSE vamos a lo que es la hipótesis de agregación. Y esta nos explica la relación existente entre el ritmo de variación del índice nacional de salarios y el porcentaje total nacional de la fuerza de trabajo de paro. La curva de Phillips nos indica la relación directa entre la tasa de paro con la tasa de inflación. Estos dos objetivos básicos en la economía. Ahora presentaremos lo que es la explicación monetarista de la estanflación, la tasa natural del paro o desempleo y la teoría aceleracionista de la inflación. ¿Cuál es la tasa determinante? ¿Cuáles son los factores determinantes para la tasa natural del paro? Tenemos uno, la duración del paro o desempleo. Primero tenemos la propia organización del mercado de trabajo. Es una de las características para la duración del desempleo. También la composición demográfica de la oferta de trabajo. El interés de los parados por buscar un nuevo empleo en la economía. El segundo factor es la frecuencia del desempleo. Esto se debe a la variación de la demanda de trabajo de las distintas empresas. Y dentro de la perspectiva neokeynesiana de la inflación con paro, tenemos que la inflación se da por shock, y los shocks se dan por el lado de la oferta y de los costes. En esto se presentan mayores niveles de paro, y junto con ello nos dan unos menores niveles de ritmo en la actividad económica. Con esto se llegó a la conclusión de que no existe desempleo voluntario, por lo que el desempleo involuntario existente en esa economía se origina por lo que es la depresión económica, la infrautilización de la capacidad productiva, y esto conllevó a la crisis en esa época. Dentro de la perspectiva neokeynesiana de la inflación con paro, se dio lo que son las políticas de estímulo de la demanda. Estas en un inicio, las características de esta política eran globales y agregados, pero estas políticas no sirvieron, por lo que se pasó a las características de selectivos y desagregados. Y con esta característica de selectivo y desagregado, las políticas de estímulo por el lado de la oferta política, la estructural, sirvieron para la economía, dieron frutos. La política más aplicada para esta época para resolver la crisis era la política de rentas, y esta estaba basada en acuerdos de empresarios y sindicatos sobre bases permanentes y continuas sobre los salarios. Bueno, a continuación le paso a mi compañera Yesenia Chanco para de nuestra exposición. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la nueva economía clásica. Esta contiene dos pilares esenciales. La primera es sobre la hipótesis de las expectativas nacionales. La segunda es el equilibrio continuo de los mercados. De acuerdo con la primera hipótesis, los agentes económicos forman sus expectativas teniendo toda la información relevante disponible, ya sea teórica o empíricamente, sobre
anticipar las medidas que adoptará el gobierno. La segunda hipótesis nos dice que el equilibrio continuo de los mercados supone que todos los mercados de bienes, trabajo y capital se encuentran siempre en equilibrio. Las medidas de política económica para combatir la inflación con estancamiento. Una política debe contar con una política mixta y monetaria que actúe de forma coordinada y teniendo en cuenta los efectos colaterales. La segunda medida a considerar es que debe de contar con una política de rentas complementarias. La tercera medida es que debe existir un establecimiento de ritmos importantes de crecimiento de productividad. Una cuarta medida a considerar es que un nuevo grupo de medidas dirigidas a combatir la inflación con estancamiento debe ser permanente. Una quinta medida a considerar es un amplio de conjuntos de medidas de reforma estructural, dado que la inflación y el paro tienen sus raíces tanto estructurales y profundas. La sexta medida a considerar es que las políticas regionales principalmente traten de luchar contra el alto nivel de dispersión del paro, dado que este constituye un factor inflacionista de mucha importancia. Una séptima medida a considerar es que la tasa nacional aumenta los salarios monetarios que dependen no solo del nivel de paro, sino de la dispersión del mismo entre los diferentes sectores y regionales respecto al valor medio. Luego que se plantea de determinar la forma más conveniente para disminuir la dispersión del paro, se debe suavizar así las tensiones inflacionistas con dos posibilidades que poseen sus partidarios y detractores, las cuales son, uno, la movilidad del trabajo y la política económica regional propiamente dicha. Ahora, los principales determinantes de la inflación desde una perspectiva actual. Los determinantes de la inflación a mediano y largo plazo. A mediano plazo, la relación que vincula la tasa de inflación, el crecimiento real de la producción y el ritmo de aumento de la cantidad de dinero determina el crecimiento de la producción, así como el crecimiento sostenido de los precios y que la tasa de inflación se corresponde con la tasa de expansión monetaria. Ahora les voy a hablar sobre los factores que determinan el tamaño del sesgo inflacionario de la política monetaria. Contamos con tres factores. Uno de ellos es que debe de contar con un número mayor de objetivos que de instrumentos de política económica. El otro factor a considerar es que la diferencia que existe tanto en el nivel actual de producción de la economía y el deseado por las autoridades. Un tercer factor a considerar es que la capacidad con la que en el corto plazo cuentan las autoridades para provocar incrementos de ritmo de actividad económica. Ahora, sobre los principales determinantes a corto plazo. La política económica para combatir la inflación a corto plazo deberá considerar lo siguiente. Primero, que la velocidad de adaptación de las expectativas sean permanentes. Luego, la flexibilidad existente en el proceso de determinación de los precios y salarios. Y luego, el nivel inicial de la tasa de inflación, el grado de apertura económica y finalmente el gradualismo del proceso de reducción